De Carlos Ranulfo a Yacu Sacha, de gobiernista a opositor, de MPdista a hablar del cambio. Yo sé que estás cansado de que nos mientan. Nosotros también nos cansamos de los mentirosos. ¡Con ustedes, Carlos Pérez Huartamé! Ya no, Carlos, Yacu. De los gobiernistas que se presentan como opositores. Se ratifican en su postura y decisión frente a la consulta popular. Y vamos a decirle sí. De los oportunistas que dejan una dignidad por la que fueron electos. No voy a votar por Yacu Pérez, gobierna con Creo. De los que hablan de cambio cuando van de la mano de aquellos que por décadas destruyeron la educación y el servicio público. Doctor Edgar Samaniego se encuentra herido, está Yacu Pérez. Viene el pasado, viene el oportunismo. Las víctimas de Yacu perdieron el miedo y cuentan su verdad. Detrás de la fachada de ecologista se esconde una historia de violencia extrema. Los habitantes de la humilde parroquia de Cochapamba en Azuay han sido secuestrados, golpeados y amenazados solo porque no se unieron a Yacu y a sus Yasunidos. Para nosotros es un temor desde que entraron estos Yasunidos. Temor de nuestros animales, temor de nosotros, porque nosotros estamos amenazados de esa gente, porque nosotros no nos metemos a ayudarles ni apoyarles en ninguna manera a esta gente mala. Ellos viven en zozobra, porque grupos armados los han atacado sin importarles la presencia de niños y mujeres embarazadas. Su caso es conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analiza su denuncia contra Yacu y otras autoridades del país. Tengo que salir en la noche por otros caminos, por caminos peatonales, siendo que tenemos carretera, pero tenemos que salir huidos con miedo de que nos van a pegar, nos van a matar, porque esa es la amenaza. Mientras ellos no pueden salir ni de sus casas, Yacu quiere convencer al resto de Ecuador que es defensor de la naturaleza y de los más pobres. Pero en Cochapamba, en Azuay, lo conocen bien y no se dejan engañar. Es doloroso vivir eso. Es por eso que estamos acá. Y bueno, dando gracias a Dios, no nos pasó nada. Pero todos estos defensores del agua dicen defender el agua, pero no es así la forma. ¿Qué tal, queridos compañeros de la Revolución Ciudadana? Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo directo. Hoy con las noticias. La derecha ecuatoriana y la internacional empiezan a armar a su caballo de Troya. Después de que OEA sugiriera al Consejo Nacional Electoral de reunirse con los candidatos de Pachacutic y Creo ante empate técnico, los resultados de esa reunión ya salen a la luz. El candidato ambientalista Yacu Lasso se une al show de la revista Semana de Colombia, a una burda mentira que atribuye vínculos de nuestro compañero Andrés Arauz con el ELN, que se habría producido. Esta burda mentira ya ha sido desmentida, pero Carlos Ranulfo Pérez Huartamé la usa. Yacu Pérez se alinea completamente con la narrativa derechista internacional de la OEA. Según para él, Arauz es el Maduro del Ecuador, dice, acusando de autoritarismo al gobierno venezolano y sugiriendo la intervención en Venezuela. Él es como lo que hizo Chávez, entregó el poder a Maduro, hoy pretende él entregar el poder a Arauz. Arauz es el Maduro del Ecuador. Candidato Pérez, se dejó permear el Ecuador por el narcotráfico, por grupos ilegales. Hay una denuncia de la revista Semana, revista colombiana, que dice que hubo presuntos ayuda financiera del comandante Uriel del ELN a la campaña de Andrés Arauz. ¿Cuál es su opinión de su campaña al respecto? Si eso es cierto, sería gravísimo para el país. Ahí estaríamos hablando de una narcodemocracia. ¡Es una marioneta latina! Y eso creo que sería una señal que nos enlutaría a todos los ecuatorianos. Y por ello quisiéramos que se investigue, pero que no esa investigación llegue demasiado tarde,
debería ser a la brevedad posible. Ojalá puedan aparecer, si no hay las evidencias exactas, pero por lo menos indicios claros de responsabilidad. Y si hay pruebas de evidencias, de mejor manera. Creo que es lo mejor que pueden hacer. Ojalá la prensa, ojalá cualquier persona que conozca algo de esto, es evidenciar para evitar que pueda ser manchada un proceso democrático que incluso nosotros tenemos algunas dudas que podría pasar también con el CNE. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? También en el plano internacional, en caso de usted ser presidente, ¿seguiría en el Grupo de Lima? ¿Apoyaría a los países que no reconocen a Nicolás Maduro y que piden que salga del poder? Tendremos que ser nosotros suficientemente respetuosos con la libre determinación de los estados, pero no podríamos ser jamás cómplices cuando vemos que hay autoritarismo, que una democracia está deslegitimada, y cuando vemos que una población se encuentra una suerte de diáspora saliendo casi expulsada, desesperada a otros países, y eso creo que va en contra de los derechos humanos. Y ahí hay que exigir con más fuerza que la comunidad internacional, que Naciones Unidas intervenga, porque y ahí hay que exigir con más fuerza que la comunidad internacional, que Naciones Unidas intervenga, porque y ahí hay que exigir con más fuerza que la comunidad internacional, que Naciones Unidas intervenga, porque los hermanos venezolanos, hoy es con ellos, quién sabe nos puede suceder. Ojalá que eso nunca suceda también en el Ecuador, tener que sufrir de una diáspora, de una salida masiva de los ecuatorianos, si ganaría Arauz. Ecuatoriano, una vez más, gracias por su participación cívica y patriótica en las elecciones del 7 de febrero. Al momento me encuentro en espera de los resultados oficiales. Faltan por computar miles de actas, precisamente en provincias como Pichincha, Manabí, Los Ríos, El Oro y Guayas, donde, de acuerdo con los resultados computados hasta el momento, tenemos una amplia ventaja sobre Yacu Pérez. Tengan ustedes la confianza y la tranquilidad que una vez que conozcamos el 100% de los resultados, estaremos en la segunda vuelta. Los pobres son pobres precisamente por lo que estamos viviendo hoy en día. Menos del 2% de las familias poseyendo el 90% de las grandes empresas y oponiéndose a un justo tributo a la herencia, y de esa manera perpetuando una sociedad que produce y reproduce la desigualdad, la exclusión, la injusticia. Por eso tenemos pobres en la patria, no porque nuestra gente no trabaje, no porque sean tontos, como dice con tanta soberbia, arrogancia, la burguesía, los hijos de la burguesía. Que viajó a cuántas misiones empresariales, vio cómo nos sacamos del aire trabajando día y noche, ni dormíamos, y ahora dice que hay que acabar con 14 años de dictadura correísta, o sea, los 4 años que ellos compraron a Moreno y los 10 años de mi gobierno. Entonces resulta que viajó media docena de veces con un dictador, pues. Entonces son cosas realmente inconsistentes. Entonces lamentablemente, sí, no se puede generalizar, pero ¿cómo quisiéramos tener gente más decente en política? Para poder tener acuerdos mínimos y con seriedad, no la ley del más sabido, no en función de los espacios del poder, en función, después de 2 siglos, finalmente sacar a nuestro país de su desarrollo. Ahora, Rafael, no se puede tapar el sol con un dedo, como se dice en el argot popular. Hierbas obtiene casi un 16% de una votación nada deleznable. No se puede. Nadie ha dicho lo contrario. No, yo no digo. Nadie ha dicho lo contrario. Ahora, el fenómeno tiene explicación, ¿eh? Había una gran cantidad de indecisos esperando se entraba Álvaro Noboa como outsider. Había un gran voto de rebeldía contra la clase política después del veneno que ha metido esta gente 4 años y después de la destrucción institucional, de los intangibles, de esa fe en los dirigentes, de esa fe en los políticos, de esa fe en la democracia. Cuando no entra Noboa, esos indecisos, ya se confirma que no entra Noboa,
en lugar de decantarse por los candidatos que ya estaban, se decantaron por el supuestamente irreverente, Herbas. Pero si tú escarbas un poquito, es tremendamente peligrosa la forma de hacer política de Herbas, porque lo importante es la patineta, disfrazarse de viuda. Lo importante no es andar en caballo, patineta, disfrazarse de mujer. Lo importante es el mensaje. ¿Y cuál fue el mensaje de Herbas? Sí, presentó dos o tres cosas disruptivas para comprar a la juventud, que el aborto, matrimonio gay, legalización de la marihuana, pero y la crisis económica, las vacunas, las cosas realmente urgentes. ¿Qué dijo? Te lo pregunto y verás que no vas a recordar, porque más importante era la forma. Una buena manera de hacer política es jugar con jóvenes. Vamos a hacer nosotros una campaña esta segunda vuelta para desmontar eso, es decir, basta. No es la patineta, no es el caballo, no es el formato TikTok, el formato Facebook, el formato Instagram, es el mensaje y cómo se va a implementar y para qué, para sacar a nuestro país de su desarrollo. Eso es política seria. Pero hay lecturas que nos dicen también, Rafael, que Herbas logra lo que logra, como decíamos, casi un 16%, nada despreciable, porque manda también este otro mensaje. Puede ser light, puede ser ligero, pero cala el mensaje, no más confrontaciones. No queremos un país de confrontaciones. ¿Qué lectura haces a eso? Otra cosa de lo que hace, mira los tweets de Herbas, y para acabar con la dictadura correísta, la forma obsoleta de hacer política, o sea, la forma moderna de hacer política es en patineta. Joven, la forma. Herbas es un aventurero, no tenía nada que perder. Empezó de cero, es impresionante, subió hasta el 16%. Pero los políticos responsables debemos ver qué logramos. En cuánto creció nuestra juventud, nuestro país, incluso con nuestra campaña, así no hayamos ganado. Yo te pregunto, ¿en qué crecieron nuestros jóvenes con la campaña de Herbas? Que aprendieron a andar en patineta, que aprendieron a disfrazarse de viuda para fin de año. Entonces, yo no comparto esa forma de hacer política. Yo prefiero perder las elecciones, pero no jugar con la juventud. Pero ahora es urgente que esos jóvenes entiendan entonces el mensaje profundo de la política. Eso es urgente. Lo vamos a entender. Vamos a preparar una campaña por el bien del país para desmontar estas formas tan extravagantes, folclóricas de hacer política. Están orgullosos, ¿no? Y es verdad. A nivel de voto es un logro. Pero yo te le hago la pregunta, y a los jóvenes que me escuchan, los jóvenes colectivos, a nivel de crecimiento de nuestra juventud, de concientización política, de madurez, para salir de su desarrollo, para que construyan una vida feliz, para que construyan su familia, para que construyan la patria nueva desde el lugar donde estén. ¿Qué se ganó? Le pregunto, ¿qué se ganó? Cuando me conteste esto, le doy la razón entonces a la campaña de Herbas. ¿Okay? Voy a seguir intentando un ejercicio, pretendo que sea muy honesto contigo, pretendo que sea muy honesto, sin trampas, cero trampas. Te he escuchado en anteriores oportunidades que la Revolución Ciudadana tiene un voto duro ya establecido y se trataba en determinados momentos de tener el apoyo de otros dirigentes políticos, otros rostros que no consoliden lo que ya tiene la Revolución Ciudadana, que jalen votos de otros sectores. Yo te he escuchado a ti decir eso en otros momentos, en otras circunstancias, en otros procesos electorales, y parece que ese momento se repite hoy. Necesitamos jalar votos de otros sectores que vayan más allá de la Revolución Ciudadana. No digo más allá porque son superiores, no estoy hablando de eso, estoy hablando solo de la captación cuantitativa de los votos. ¿Cómo hacerlo, Rafael? ¿Cómo hacerlo en este punto de nuestra historia? Con el mensaje. Recuerda, hemos obtenido, a eso vamos a llegar, ya un tercio entre 16 binomios, con partido prestado, recién inscrito el binomio el 25 de diciembre, con un perfecto desconocido, como quisieron menospreciar a Andrés, el perfecto desconocido pues lo venció a todos juntos. Ya cuando haya solo dos opciones, ya la gente dejará de tener tanta información. ¿Tú te imaginas los spots publicitarios de 16 binomios presidenciales? La gente acaba pagando el radio, la televisión. Ahora sí van a poder escuchar el mensaje. Por eso el irreverente, el folclórico, fue el que llamó la atención, el que salió en patineta. Pero, ¿qué hay de fondo en eso? Entonces, ahora sí va a haber más serenidad,
más claridad para poder discutir propuestas, calidad del candidato, experiencia, y en eso pues nadie iguala al binomio de la esperanza, al binomio de la Revolución Ciudadana. La otra cosa que es importante, Rafael, yo solo tengo corte a las 6:45 de la tarde, no tengo uno más reciente, es ya más de media hora de ese último corte del Consejo Nacional Electoral, y la verdad sea dicha, Lasso está reduciendo la diferencia con Pérez. Conforme avanza, todavía según ese corte que yo tenía, que yo tengo, todavía quedaban 2.374 actas por resolver, lo que representan alrededor de 250.000 votos. Y en ese corte la diferencia ya estaba en 31.000 votos a favor de Yacu Pérez. Parecería ser que, o la lógica dice, la lógica matemática dice, porque las actas por resolver son más de la costa, son de la costa, parecería ser que Lasso llegaría segundo en esta elección. Yo estoy seguro que Lasso está segundo, lo dije ayer. Y no me importa que digan que le tenemos miedo a Yacu, que he pactado con Lasso. Como dicen los jóvenes, ¿no? Ya que estamos en época de los folclorismos, patinetas y eso, me importa 3 cantimploras, ¿no? Yo soy un académico y diré siempre la verdad, independientemente a quién guste, a quién no, siempre que enriquezca, cuidado, porque tampoco, o sea, si veo a un estudiante que no es muy iluminado, no le va a decir, usted es un tonto y le estoy diciendo la verdad. Siempre que se enriquezca a la otra persona, es importante la verdad. Aquí es necesaria para el pueblo ecuatoriano. Yo lo dije, por ejemplo, de Abdalá Bucaram, tú sabes que lo considero lo peor de la política ecuatoriana, pero nunca me habrás escuchado decir que fue legítima su destitución, que fue legal. Fue un golpe de Estado. O sea, si no se trata de que me caiga bien, me caiga mal. Son los hechos objetivos. Fue absolutamente inconstitucional. 44 congresistas no se pueden convertir en psiquiatra y votar por loco un presidente electo, por baja popularidad que tenga. Pues, de mí siempre esperen la verdad. Y la verdad es que siempre, esa es mi especialidad, yo soy estadístico también, manejo bien las matemáticas, siempre en la proyección ganaba Lasso, ganaba con poco, pero ganaba. ¿Qué es lo que pasó? Esto es gran culpa del Consejo Nacional Electoral. Primero, el conteo rápido nos bajó 2 puntos a nosotros. Nosotros vamos a llegar casi a 33%. Pero había un empate técnico en el segundo lugar. Tú no puedes decir está segundo Yacu, segundo Lasso. Un empate técnico está sembrando, está echando gasolina al fuego. Porque después el que supuestamente estaba en segundo lugar pasa a tercero y me hicieron trampa, puede haber violencia. Tiene que decir, hay un empate técnico, no podemos dar resultados. Dio resultados e hizo pasar a Yacu como si estaba en segundo lugar. Pero era una diferencia de décimas. Está en el margen de error. Luego, cuando ya se empiezan a computar las actas, nos dicen 97% de actas procesadas. La gente dice, ya ganó Yacu, pues tiene un punto más. Procesadas significa revisadas, no computadas. De ese 97%, 14% no habían sido computadas porque tiene impugnaciones, falta la firma del secretario, se registraron 320 votos y solo había 300 electores y se deja al último. Eso es lo que se está haciendo en este momento. Pero ¿con qué? Inconsistencias. Pero ¿de qué manera? Extrañamente, entraron primero las provincias donde ganaba Yacu. Por ejemplo, Azoy. Azoy fue de las primeras, donde Yacu saca más del 40%, las primeras en digitarse las actas con problemas, y dejaron al último la costa. Después sí el dato estos días mañana, que lo revisé. Faltaba cerca del 12%, faltaban unas 4.400 actas, 66% eran de la costa, 45% solo de Guayas. Solo con Guayas, Lasso remontaba la diferencia, solo con Guayas. Pero además está en Esmeralda donde le gana, El Oro donde le gana, Santa Elena se había computado todo, Santo Domingo, Los Ríos donde le gana, y Pichincha era el 15% de las actas, 66, más 15, 81%, y en Pichincha ganó Lasso. Yacu quedó cuarto, Lasso le da 2-1. No tenía de dónde crecer Yacu, solo se iba a empezar a reducir esa diferencia, pero no sé por qué, tal vez con mucha mala fe. Recuerda que preside el Consejo Nacional Electoral Diana Tamaín de Pachacuti, empezaron primero a meter las actas de las provincias de la Sierra donde ganaba Yacu Pérez, y da la impresión entonces que ahora le están robando la elección a Yacu Pérez. No hay tal. Yo lo dije ayer, lo mandé en un tuit, me dijeron vendido, que ha pactado con Lasso, que le tiene miedo a Yacu, diga lo que le dé la gana. Yo siempre diré la verdad y verás que mis proyecciones van a estar muy cerca del resultado final. Era claro que una vez escrutadas todas las actas como tenía que ser, ganaba el segundo lugar Guillermo Lasso.
Y según esa proyección estadística tuya, ¿a cuánto llegaría Lasso? Si la memoria no me falla, nosotros llegamos a 32.6, porque nosotros también nos rebajamos. El rato en que dejan de entrar Guayas, en Guayas estaban, sin contabilizar, como 500.000 votos. Nosotros hemos sacado 42, 44% en Guayas. Le damos, pero 8-1 a Yaco. Entonces, como empiezan a meter a Suay, Sierra Central, donde nos fue menos bien, empezaron a rebajarnos a nosotros. Recuerda que el Consejo Nacional Electoral dijo 32.2 y vamos a 32.07. Y empiezan también a aumentar la diferencia entre Yacu y Lasso. Yo he hecho los cálculos y yo creo que acabamos nosotros en 32.6 más o menos. Guillermo Lasso en 19.72, si la memoria no me falla, y Yacu Pérez en 19.49. Es decir, va a haber 0.23 diferencia, lo cual es unos 20.000 votos de diferencia. Ponle margen de error de 10.000 a 30.000 votos de diferencia. Habría casi como 13 puntos de diferencia entre Andrés y el segundo. Sí, si en este caso, cuidado, que depende, todas estas son estimaciones, se hace la proyección en función del promedio que se ha obtenido en la provincia. Por ejemplo, Guayas, 25% obtuvo más o menos Guillermo Lasso. Pero puede ser que las actas con problemas sean sector rural donde tenga más apoyo, sea 30%. Todo eso genera un margen de error. O, por ejemplo, el ausentismo. Puede ser, pues sí, faltan 1.777 actas en Guayas, pero puede ser que sean las zonas más difíciles donde más ausentismo hubo, entonces el impacto va a ser menor a favor de Guillermo Lasso. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que ganará con un 0.23 más menos 10, ¿no? Bueno, hay temor. Yo por lo menos puedo expresar un cierto temor de que exista una cierta violencia política, ¿no? Cuando el Consejo Nacional Electoral tenga que decir el segundo es Lasso y no Pérez. Ojalá no ocurra aquello, pero si ocurriera, yo creo que con un resultado tan apretado en la realidad latinoamericana, siempre el perdedor va a decir fraude. Mira lo que pasó en el 2017 y llamaron a incendiar Quito. Peor, Yacu Pérez, que es un farsante, un hombre tremendamente violento. Para empezar, ahí está el MPD, que ahora se llama Unidad Popular, más violentos que esa gente no existe. Entonces, de todo modo iba a haber algún incidente. Pero con lo que hizo el Consejo Nacional Electoral, anunciarlo a Yacu Pérez en segundo lugar cuando había empate técnico, ellos mismos promovieron la violencia. Serán responsables, si existe violencia, serán en gran parte responsables de lo que ocurre. Rafael, hay gente que dice que cuando te expresas con esa dureza, Yacu Pérez es un farsante. Dicen, Rafael está cerrando las puertas a otras alianzas. ¿Tú qué dices? Sí, yo soy muy mal político. Siempre, como te decía, digo la verdad. Eso no te acepto. Que seas muy mal político no te define eso como muy mal político. Yo respeto su criterio, doctor Lasso, pero no lo comparto. Porque, por ejemplo, yo para negociar soy muy malo. Va más allá de mis capacidades. No puedo. Cuando veo las ambiciones y que se pelean por los puestos de asambleístas y las vanidades que yo quiero ir primero y que no quiero ir segundo, a pesar de que los dos van a entrar, no lo resisto. Entonces es parte de la política. Cuando me argumentan en función de la fuerza, no, qué sé yo, remisión tributaria o sacamos nuestros capitales, no en función de razones, de argumentos, no lo resisto. O cuando tengo que dorar la píldora, no, pero Yacu Pérez hace 10 años, vean la foto, no era Yacu Pérez, sino Carlos Pérez, abogado, pelo corto, de eterno, y de repente resultó indígena. Entonces, yo lo conozco a Yacu Pérez, lo conocí antes de que sea indígena, cuando se llamaba Carlos. Te puedo decir que es un farsante. Si quieren lo digo en patineta, dando por volantines, silbando, pero al final del día tengo que decir, es un farsante. Pero hay que crecer, esa es la preocupación mayor, ¿no? Que hay que crecer, hay que construir esa gran alianza. Sí, crezcamos, pero para eso no soy bueno. ¿Sí? Para eso no soy bueno, y si eso implica decir que Yacu Pérez es indígena y es un líder auténtico, no lo voy a poder hacer, y prefiero hacerme a un lado, que venga alguien, uno debe saber estar donde más útil es y donde debe estar. En esas situaciones, para eso yo no sirvo, sinceramente. O sea, lamentablemente, y eso tiene que ver mucho de mi origen de Guayaquil, de la costa, yo estoy acostumbrado a llamar pan al pan y al vino vino, y eso no es bueno para la política, y lo reconozco. Por eso te digo, no soy buen político. ¿Okay? Veamos Quito. A mí está confundiendo liderazgo con buena política, eso es otra cosa, con buen político. Yo tengo liderazgo, y por eso ganamos elecciones, pero buen político no soy.
Pero en el movimiento, en la Unión por la Esperanza, hay muchísima gente con muchas capacidades, ¿no? Y a ti te gusta mucho el fútbol y el campo de juego no lo ocupas, a los 11 jugadores los pones en el mismo lugar. Hay que ocuparlo estratégicamente el campo de juego. Hay que repartirse bien para que no te ataquen, no te sorprendan, en fin, ¿no? Y me imagino que en UNES hay muchísima gente que puede ocupar los distintos lugares estratégicos en ese campo de juego. Para eso sí soy bueno, para delegar y poner a la gente donde corresponde. Me equivoco, mira Moreno, nos engañó, pero ese que el premio Nobel a la hipocresía, al cinismo, no, nos engañó a todos. Yo creo que está demente, sinceramente. Alguien sano, equilibrado mentalmente, no puede mentir con tanto cinismo como él miente. Acuérdate, el puente hacia ninguna parte y lo fue a inaugurar. Por último, que no lo vaya a inaugurar, pero ya perdió hasta la vergüenza. Pero para eso sí soy bueno, para poner a la gente en el lugar que más adecuado. Por ejemplo, te soy sincero, con todo el respeto, y un hombre de muchos principios, pero tiene mucha más paciencia que yo, el que es muy bueno por eso es Ricardo Patiño. Entonces, cuando había que hacer esas conversaciones, siempre delegaba a Ricardo que él es extraordinario por eso. Yo no tengo paciencia para esas cosas. ¿Qué tan paciente es Andrés? Tú que lo conoces más. Sí creo que es muy paciente, bastante. Cuidado, y yo me hago mala fama, pero la gente que me ha acompañado en una jornada de trabajo, cuando era presidente, se quedaba sorprendido de mi paciencia. Porque todo lo que tienes que aguantar y cuando tienes cansancio extremo, créame, sinceramente creo que no soy, me trato muy duro yo mismo, pero no soy tan impaciente como aparento. Pero para esas cosas, para negociaciones, sobre todo, cuando no se habla en función del país, sino que puestito, que espacio, eso no aguanto, no aguanto. Quería hablar de Quito, Rafael, porque desde me encanta hablar de Quito. Sí, a mí también, aunque somos guayaquileños, ¿no? Ciudad que me acogió con tanto cariño, donde tengo mi casa, ojalá la continúe teniendo, ya creo que la embargaron también. En Quito pierde Andrés Arauz. En Quito pierde Andrés Arauz. Y como que se va produciendo una suerte de constante en Quito, también de una suerte como de rechazo a la revolución ciudadana. No totalmente, ¿no? ¿Qué lectura haces de ese Quito que rechaza la revolución ciudadana, que puede estar sectorizado, porque Quito y ninguna ciudad de este planeta es homogénea? Se pueden hablar de muchos Quitos, como se pueden hablar de muchos Guayaquil, muchos Cuencas, en fin, todas las ciudades no son homogéneas, son distintas ciudades en la misma ciudad, pero en promedio, Quito le da un poco la espalda a la revolución ciudadana. ¿Por qué? Bueno, yo siempre gané en Quito y en Pichincha. Pichincha no necesariamente ha sido centro, izquierda. Ha sido siempre una de las provincias más politizadas, y sobre todo Quito, la capital política. Recuerda que el triunfo de Férez Cordero fue porque le ganó a Borges en Pichincha, en el 84, no nos olvidemos de aquello. Entonces, siempre ha habido una importante presencia de la derecha. Sin embargo, yo creo que aquí la explicación es muy clara. Después de 4 años de votar veneno, Quito, que es la ciudad más politizada, la ciudad más informada, todos los días el veneno del Amazonas, el comercio, el veneno del propio gobierno, la gente lo que hace es desencantarse, no creer en nadie. No es que nos odien, no cree en nada. Y espera a alguien de afuera. Es alguien, incluso como burla alguna vez, tan solo para irreverente. Como dijo Guillermo Lazo, ya que, bueno, el resto, lo conozco. Y ese fue Herbas. Herbas empezó a crecer la última semana. Creció con una pendiente impresionante. Por eso no nos dimos tiempo, cuenta tiempo. Por eso no le respondimos ni siquiera a sus videos, que muchos eran ofensivos, acusándonos de corruptos, cuando él viajó 6 veces con nosotros. Entonces viajaba con corruptos. Y sabe cómo trabajábamos. Yo no me acuerdo de Herbas, pero él mismo lo ha dicho. Y él prosperó, su empresa prosperó con nosotros, ¿no? Por lo menos tenga la nobleza de decir, bueno, se dio oportunidades a pequeños negocios, pero así la politiquería sin escrúpulos. Entonces, vieron el outsider y votemos con este para darle una lección al resto. Y Herbas nos quitó muchísimos puntos. Herbas yo creo que sí, tal vez no llegamos a nada, ganamos una sola vuelta, así no estuviera Herbas. Yo siempre dije que estábamos cerca de ganar en una sola vuelta. Mejor dicho, más que quitarnos, siempre hubo una cantidad de indecisos que esperaban, por ejemplo, la entrada de un outsider, Álvaro Noboa. Si esos indecisos se decantaban proporcionalmente al 35-36% que teníamos, captamos 36% del 40% indecisos, ganábamos de largo una sola vuelta. Pero el fenómeno fue
que casi todos se decantaron por Herbas, como un voto rechazo al sistema político por el fracaso de este gobierno que ha desprestigiado a toda la clase política y por el veneno que han votado 4 años. Entonces yo creo que ese es el factor para quedar en tercer lugar con candidato quiteño en Pichincha, ¿no? Que Herbas sí nos restó, más que quitarnos directamente los indecisos, ¿no? Que podían venirse con la Revolución Ciudadana y darnos el triunfo en Pichincha e incluso el triunfo de una sola vuelta, o muy cerca de aquello, se decantaron por Herbas, por el outsider, como voto rechazo, voto protesta. Los que hacen encuestas pensaron que existía, y en efecto hubo, voto silencioso, pero el error fue pensar que buena parte del voto silencioso se iba con Andrés Arauz, y más bien se fue con Herbas. Sí, y de hecho en Quito creíamos que va a tener mucho más voto silencioso, porque cómo han maltratado a los servidores públicos, decenas de miles de despedidos, y nosotros siempre hemos defendido la dignidad de los servidores públicos, pero probablemente es humano. Después de 4 años que te han dicho que todo fue sobreprecio, que la economía quebrada, que el país sobreendeudado, que los elefantes blancos, uno dice, bueno, sí, la verdad es que yo vivía mejor, pero experimentemos con algo nuevo. Y probablemente todo ese voto se fue contra Herbas, con Herbas, perdón. O sea, el voto silencioso que pudo llegar donde nosotros, el voto oculto, creo que se fue con Herbas por toda esta campaña negativa, ¿no? Pero todo eso se irá aclarando en esta segunda vuelta, donde sea 1 contra 1 y se va a poder hablar con más claridad por el mensaje y con la evidencia, bueno, demostrando, por ejemplo, los elefantes blancos en los hospitales. ¿Cuántas vidas salvaron los hospitales en esta pandemia? Solo por darte un ejemplo. Pero no todos son malas noticias, y hay que decirlo claramente también, porque el voto también castigó a determinadas tiendas políticas que fueron aliados de este gobierno. Por ejemplo, estoy pensando en octubre de 2019, estoy pensando en el maltrato que se le dio al pueblo ecuatoriano enfrentando la pandemia, y Guayaquil maltratada con las imágenes espantosas de cadáveres en las veredas, ataúdes de cartón, y todo ese maltrato de esa política social que prefirió pagar deuda externa, cancelar enfermeros, doctores, doctoras, en fin. Eso también fue castigado en estas elecciones. Ese es el lado bueno. Respeto su criterio nuevamente, señor Lazo, pero no lo comparto. Primero, hay muchas buenas noticias. El perfecto desconocido les ganó ampliamente, ¿no? Y tenemos pues un bloque de 50 asambleístas, cuando pensaban que íbamos a tener 30 por la trampa que hicieron en el cambio de método de asignación de escaños, que si hubiera existido el método anterior, te insisto, tendríamos de lejos mayoría en asamblea. Pero no se ha castigado por falta de información. Creo ha cogobernado. De todos modos está en segundo lugar. Los socialcristianos cogobernaron, están en segundo lugar. Esa hay gente que, como son los dueños de los canales de televisión, los que apoyaron a Moreno, pues manipulan a los ciudadanos. El propio Pachacuti, no nos olvidemos, Pachacuti, perdona la interrupción, pero si tú sumas en la elección anterior, Creo 28%, ¿no? Guillermo Lasso 28%, Cintia Viteri, social cristiana, 16%, hacían 44%. Ahora juntos han hecho 20%. Sí, pero después cogobernar con esta tragedia de gobierno deberían tener menos 10. Pero es descarado el cogobierno. Miren las votaciones de esta gente. Hicieron un bloque, pero ahí sí aplanadora, y ahí no decía nada la prensa, sin dar espacio, sin dar respirar al bloque minoría que éramos nosotros, y siempre apoyando la ley de apoyo humanitario, ¿no? Pero Pachacuti también. Recuérdate que hasta las protestas de octubre, el éxito de Yacu es el momento que tiene el movimiento indígena, es muy similar al 2002, cuando llega un inútil como Gutiérrez. ¿Por qué? Porque se montó en esa ola del movimiento indígena, esa ola de legitimidad, fruto del derrocamiento de Maguate en el 2000, un gobierno odiado por todos. Eso duró 2 años y lo aprovechó un completo inútil como Lucio Gutiérrez. Ahora lo aprovecha Yacu Pérez, un farsante, además, que dice cualquier cosa, miente como respira, es algo increíble, ¿no? Su propuesta es bajar el IVA para aumentar esto, aumentar el otro, y dígame cómo financia el déficit fiscal que va a armar. Eso nunca lo dice, pero está aprovechando la ola del movimiento indígena, las propuestas de octubre del 2019, dicho sea paso, persiguieron a los correístas de esa propuesta de octubre, dijeron que nosotros éramos los que dirigimos la protesta, cuando es evidente que fue el movimiento indígena, y por eso tienen brazalete, estuvieron encarcelados Paula Pavón, Virgilio Hernández, tiene una acusación por instigación a la rebelión
Gabriel Rivenera, no nos olvidemos de esas cosas, cuántos perseguidos. Pero en todo caso, ese movimiento, el movimiento indígena se levantó, pero Pachacutic, la organización política, siempre apoyó al gobierno, a tal punto que tenía un ministro hasta las protestas, Humberto Cholango, ministro del agua, y fue el que le dio la tabla de salvación a Moreno. Moreno estaba caído. Constitucionalmente se podía y debía adelantar elecciones por grave caos social y político, como dice la Constitución. Hubiéramos tenido un nuevo gobierno para el 2020, un gobierno fresco, con legitimidad democrática, la situación fuera absolutamente diferente. No, prefirieron vender el paro, Pachacutic, Yacu Pérez, salvar a Moreno, con tal de que destruya a Correa, y destruyeron al país. Entonces Pachacutic tampoco ha sido castigado. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la información. No hay una prensa que nos diga la verdad, no hay una prensa guardiana de la verdad. Bastaría mostrar el récord de votaciones en la asamblea de Pachacutic, como el bloque Pachacutic siempre apoyó a Moreno. Y ni hablar pues de Izquierda Democrática. Milma Andrade ha sido cheerleader de Moreno, pero descaradamente. Entonces no comparto mucho lo que tú dices. Hubiera habido un voto mucho más fuerte de castigo si existiese realmente información en el país. Lamentablemente los medios de comunicación están en manos de la élite y no es que informan, manipulan. Ahora, permíteme plantear el siguiente escenario, Rafael. Si pasara la segunda vuelta, Pérez, creo, ya dijo, nos vamos con Pérez. Algunos analistas también están diciendo, creo representa lo más duro del voto anticorreísta. Creo es el anticorreísmo por antonomasia en la política ecuatoriana. Entonces, si es Pérez, creo se va con Pérez. La duda es que si es Lasso, no se puede asegurar exactamente como en el escenario primero. No creo que todo el movimiento indígena se va con Lasso. Ahí queda mucho margen para construir nuevas alianzas. Tercera vez en esta entrevista que discrepo con usted, doctor Lasso. Y para decirlo elegantemente, respeto su criterio, pero no lo comparto. Porque yo creo que el voto más duro anticorreísta está en el MPD, ahora se llama Unidad Popular, porque esos odian, son violentos, son malvados de verdad. Ah, pero es izquierda, no, son el partido más conservador. Te apoyan hasta un Pinochet si le das espacios de poder, eso es todo, ¿no? Entonces creo un poco más ideológico, aunque también hay odiadores, ¿no? La oligarquía. Y con respecto a que creo se uniría a Yacu Pérez, sí, probablemente. Otra cosa es que los votantes de Creo voten por Yacu Pérez. ¿Tú te imaginas las pelucones saborosos votando por Yacu Pérez? Esas anulan el voto. Y mucha gente sensata va a decir, por más que yo cuestione a Correa, que me caiga mal, o sea, entre Andrés Arauz, un economista extremadamente bien preparado, con propuestas serias, a este otro que dice que va a exportar barriles de agua, que el que tiene 2 casas es ladrón, y el que tiene 2 carros es ladrón, etc. Va a primar la sensatez. O sea, no, hay algunos sí fanáticos odiadores en Creo. Más los hay en el MP, los hay en Creo. Pero hay gente sensata que va a decir al final, no, por mi país, por mi familia voy a votar responsablemente y votarán por Andrés Arauz. Mira, en nuestras simulaciones nosotros vencemos a Guillermo Lasso o a Pérez en la segunda vuelta. ¿Sabes cuántos votos? Por más que diga lo que diga Guillermo Lasso Nebot, que además, qué difícil le va a hacer superar su contradicción de que hace 2 años los mandó al páramo, ¿no? Ahora pedir a votar por los indígenas. Pero ¿sabes qué? ¿Cuántos votos va a sacar Yacu Pérez en la costa? ¿No? Una persona como Yacu Pérez no entra en la costa. Entonces, por más que diga Creo y Social Cristiano que apoyen a Yacu Pérez, los votos no son endosables. Algunos fanáticos votarán, pero yo te diría, muchos irán al voto nulo, una gran proporción en los que prima la sensatez, el patriotismo, el amor a su familia, votarán por Andrés Arauz. ¿Te habrá sorprendido la votación de la costa en general, la costa en general, a favor de UNES, de Andrés? No quiero pecar de soberbio. O sea, nos decían eso en las encuestas. Cuarta vez en disenso conmigo. Así es. No quiero pecar de soberbio y mi eterna gratitud a la costa, pero esperábamos esa votación. Y es más, o sea, en el oro no nos fue tan bien como esperábamos. Nuestras encuestas nos decían 46, 48, llegamos a 37. Es la única provincia de la costa donde sacamos menos de 40. Por el contrario, en la consulta del 2018, en todas las provincias de la costa sacamos más de 40, menos de Esmeralda, que sacamos 30. Y a mí me hirió profundamente, porque yo sinceramente adoro Esmeralda, adoro ese pueblo afro, su alegría, su espontaneidad, cómo aprovecharon las oportunidades que dimos. Y ya nos recuperamos, ¿no? En Esmeralda ha sido una barredera, creo que tenemos 44, 46, es impresionante. Entonces, sí esperábamos esa votación. Lo que nos ha sorprendido
es la baja votación en ciertos sectores, por ejemplo Tungurahua, 12%. El propio Azuay, aunque Yacu es de Azuay, ahí tenemos una fuerte estructura, pero ha habido muchas divisiones, muchos problemas. En el Napo, ¿no? Tenemos 13%, siempre fue duro el Napo para nosotros, pero, o sea, 13% significa que no se ha llegado ni al voto duro correísta. Pues tenemos que hacer revisiones, qué falló, la información, la campaña, tenemos que evaluar todo eso. Rafael, ¿qué sientes, qué lectura tienes frente al voto de las mujeres, frente a un candidato como Andrés? Súper bien preparado, joven, pero algunos están diciendo, las mujeres, jóvenes sobre todo, tienen lecturas críticas a la Revolución Ciudadana, a UNES. ¿Con qué mujeres habrás hablado? Pero en primer lugar, no he visto la votación. Las encuestas sí las recuerdo y no había discrepancia estadística entre el voto de mujer y hombre, era prácticamente 50-50. La misma distribución que la población. No sé con qué mujeres habrás hablado. Sí, hay algunas que se llaman feministas, que tienen un checklist, le llaman estándares, ¿no? Y si fallas en uno, ya eres antifeminista. Yo me creo feminista, a mí es feminista, pero feminista militante, ¿no? Trabaja en una organización feminista. La segunda, ¿no? La segunda. Sí, Dominique. De hecho, le encargaron formar la primera agencia de noticias con enfoque de género. Pero, por ejemplo, yo le he dicho claramente, no estoy de acuerdo con el aborto, ya no eres feminista. Si no estás de acuerdo con el aborto, es no ser feminista y ser malvado, que no consideramos a las mujeres. Bueno, soy malvado y no soy feminista, ¿qué le voy a hacer? Pero más hablan los hechos que las palabras. Y fuimos el primer gabinete con equidad de género, el nuestro. Fuimos la primera Corte Nacional del mundo con equidad de género. Impusimos realmente reglas electorales con equidad de género para que no se haga la trampa. Antes era mitad hombre, mitad mujer, pero sin requisitos, sin restricciones. Entonces, ¿qué se ponía? Los 3 primeros hombres, las 3 últimas mujeres en los 6 candidatos de Los Ríos, por ejemplo. Tiene 6 diputados, asamblea. Nunca salían, pues, las mujeres. Y había en la asamblea 10% de mujeres. Ahora hay por lo menos 40%, y eso es todo la Revolución Ciudadana. Recuerda que en nuestra época, presidenta, 2 vicepresidentas, mujeres. E incluimos el femicidio, política con enfoque de género. Pero si estás en contra del aborto, entonces ya no eres feminista. Bueno, no soy feminista, no va a vender conciencia. No juzgo a nadie, ¿eh? Yo tampoco creo en eso, que la cultura de la muerte y que nosotros somos los defensores de la vida. No, respeto el pensamiento de cada quien, pero respeten el mío. O sea, si Pinochet estaba a favor del aborto, era feminista y progresista. Si el Che Guevara, que era médico, estaba contra el aborto, era antifeminista y era reaccionario. Ya basta, hay otras consideraciones. No, Rafael, quería decirte que converso con mujeres jóvenes como Anne Dominique, no sé si tan brillantes como Anne Dominique, pero jóvenes, que sobre todo lo que dicen es, la síntesis sería, dejen que los temas de las mujeres los traten las mujeres. Basta de que nosotros los hombres, que hemos sido machistas, violentos, no todos, digo como receta general, ¿no? No tenemos derecho a opinar más sobre ese tema. Dejemos a las mujeres que lo resuelvan. ¿Aló? No me parece un argumento. Sean madres, no leyes humanas, y los hijos pertenecen a todos, ¿no? Entonces yo creo que sí, y la vida, la defensa de la vida, creo que es de preocupación de todos. Entonces creo que todos debemos opinar. Sí, entiendo, o sea, uno está opinando sobre algo que no tendrá que enfrentar, pero eso lo decidió la naturaleza, no lo decidió uno. O sea, más tarde, con esos argumentos, no va a poder haber ginecólogos, pues solo tiene que haber ginecóloga. Con esos argumentos no, no puede haber una mujer cirujana para la próstata, porque solo la tenemos los hombres. O sea, no estoy de acuerdo con ese argumento, y son cosas que atañen a toda la sociedad como comunidad, y tenemos el derecho de dar nuestra opinión, siempre tomando en cuenta que si en eso, si hay algo de razón, que son las mujeres las que tienen que llevar ese peso, esa decisión de tener un hijo o no, pero la vida es un bien fundamental que debe ser defendido por todos. Esos hijos son fruto de la unión de un hombre y una mujer. Creo que algo tienen que decir los hombres también. No, yo lo que digo, Rafael, es que no se trata, con toda sinceridad, de que estemos o no estemos de acuerdo. Más se trata de que seamos o no permeables a escuchar esos puntos de vista. Son complicados, son delicados. Yo los escucho muy bien y estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, criminalizar a la mujer violada que se somete a un aborto.
Primero, ¿cuántos casos hay? Hay exageraciones inmensas. Siempre se dicen cifras, pero que son imposibles en la realidad. Pero obviamente impacta, ¿no? O sea, está metiendo presa una mujer violada, que abortó. O sea, ¿cuántos casos son? Segundo, no hay que sancionar a la mujer, estoy de acuerdo. Hay que sancionar al cirujano que no está cumpliendo su deber. Es mi criterio. Yo sé que me van a insultar muchas de las feministas que están escuchándome. Pero así como respeto su criterio, por favor respeten el mío. Yo estoy de acuerdo. No se puede criminalizar a una mujer que se somete a un aborto, peor aún después de una violación. Pero sí al médico que no cumplió con la ley, le gustó o no, y yo creo que no cumplió con el deber fundamental de un médico, que es defender la vida. Rafael, por último, vi hace poquito una entrevista, creo que es de hoy día, ¿no? Por gusto, Javier toca esos temas sensibles, nos hacen perder votos. Es mejor hablar de temas más consensuados. Reactivación económica. No, yo creo que no hacen perder votos, Rafael. Podrían hacer ganar muchos votos. Ojalá que la gente aprecie la honestidad. Yo no voy a adaptar mi discurso a la coyuntura, así como me preguntaste al principio quién cree que se quedará segundo. Yo podría hacerme loco, no sé, etcétera. Sería vender mi conciencia. Matemáticamente es claro que queda segundo Guillermo Lasso. ¿Le gusta o no a la gente? Esa es la verdad. Entonces aquí también estoy hablando la verdad. Ojalá la gente aprecie la autenticidad. Eso sí, no juzgar nunca al otro. Y eso lo he superado porque yo tuve una formación bastante conservadora y era la cultura de la muerte, de las mujeres que defienden el aborto. He aprendido a respetar muchísimo, muchísimo esos movimientos cuando se guían por el amor. Porque si hay gente que recurre al feminismo, como a otros muchos movimientos, para desfogar sus odios. Como también he aprendido muchísimo LGBTI, nuevamente, los hechos más que las palabras. Yo como tengo un temperamento fuerte, me dicen machista. Créeme que si así me haga cambio de sexo, me van a seguir diciendo machista. Pero los hechos, nuevamente. Nosotros fuimos el primer movimiento en historia de tener una asambleísta transexual, Dayan Rodríguez. Y créeme, es uno de los mejores seres humanos que conozco, como he aprendido de esa queridísima compañera Dayan. Sí, y el movimiento dio espacio a otras corrientes, a otras realidades sociales. Fue el primer gabinete en tener una ministra lesbiana, Karina Vaz, ministra de Salud. O sea, los hechos hablan más que las palabras. Y bueno, Ronnie Aliaga es increíble, ¿no? Latin King. Y mira, tremendo asambleísta. Claro. Despreciados, calificados de delincuentes, nadie queriendo entender qué son estas naciones, estas llamadas pandillas, maltratadas, hasta que aparecen otro tipo de estudios para tratar de entender qué está pasando ahí. Y el movimiento dio espacio a todo eso. Ese ejemplo dio vuelta al mundo. Cuando la memoria es frágil, ¿no? Pero todo lo que nosotros encontramos al llegar al gobierno, ahí sí, no había mesa servida. Un país destrozado. Solo en conflictos limítrofes internos teníamos 800. Ya se olvidaron la Concordia. ¿Cuántos muertos no le había ahí? La manga del cura. Todo eso se solucionó. Y cuántos enfrentamientos había entre los Latin King y los Nietas, y cómo la policía abusaba de los Latin King, Nietas, que nosotros vimos. Eso me ayudó mucho mi experiencia como formador de juventudes, como profesor, como dirigente de Scout, dirigente juvenil. La riqueza, la nobleza de esos jóvenes tienen sus códigos de conducta. Enseñándoles a hacer el bien, se alejarán del mal, como decía San Juan Bosco. Y lo logramos. Logramos pacificar a las pandillas, ponerlas en proyectos de desarrollo de la comunidad. Les dimos una casa que ya se la quitaron, para que se reunieran, para que conversaran entre ellos. Y mira los resultados, ¿no? Ronnie Aliaga era un Latin King y ahora tremendo, es de los mejores asambleístas del país. Acaba de ser reelecto, dicho sea de paso. Sí. Quiero decir también que ¿en qué momento logras hacer el clic con esa formación, ¿no? Muy católica? Muchos hemos sido educados en la formación católica, colegios católicos, escuelas católicas. Pero, doctor Lasso, con ustedes sí fracasaron, ¿no? Con ustedes sí fracasó la forma. Me dicen que usted no hay que confesarlo, sino exorcizarlo, hacer un exorcismo. Pero quiero decir, ¿cómo lo haces para salir de la culpa y reconocer errores? No culpas, sino errores. Y es que he escuchado la parábola no viene por las ovejas que siguen el rebaño, sino por la oveja perdida. O sea, Cristo viene por los pecadores. El pecar es humano, tener tentaciones es humano. Lo importante es saber arrepentirse, no perder la referencia entre el bien y el mal. Y ojalá que esos pecados nos ayuden a combatir el principal pecado, probablemente, la soberbia, ¿no? Nos ayuden a ganar en humildad, a no juzgar a los demás. Rafael, ¿hasta cuándo espera el movimiento el pronunciamiento ya oficial, serio, basado en datos estadísticos serenos y no precipitaciones,
para saber quién es el segundo, para saber con quién se enfrenta el 11 de abril UNES? Nosotros no tenemos que esperar nada, si ganamos. Y realmente para nosotros es irrelevante quién gane, ¿no? Todas las simulaciones nos dicen que lo podemos vencer, ¿no? Pero lo que tiene que saber ya esto es el pueblo ecuatoriano. Acabar con esta incertidumbre lo más pronto posible, de la mejor manera, porque puede generarse violencia por la imprudencia del Consejo Nacional Electoral. Anunciar un segundo puesto cuando había un empate técnico. Ahora, si ese segundo puesto que se lo dieron a Yacu Pérez no se confirma, van a decir fraude, y ojalá no se generen actos de violencia, pero ahí por lo menos cometió una gran imprudencia el Consejo Nacional Electoral. Lo último, Rafael, creo que fue hoy día que le diste una entrevista a este canal colombiano, ¿no? TN24. El Teleamazonas de Colombia. Terrible ese canal. Y es verdad, yo digo, cuando dices, sí tengo paciencia, la verdad es que cuando hay que enfrentar ese tipo de entrevistas hay que echar mano de muchísima paciencia, ¿no? Sí, me hubiera gustado que sea con Andrea Bernal, porque Andrea Bernal yo la estimaba, éramos amigos, pero cómo se ha comportado, y la entrevista que le hizo Moreno del Puente a ninguna parte, y cuando se verificó que era, primero nadie podía creer una mentira así, en siglo XXI con satélite vamos a hacer una carretera de primer orden para que pase la guerrilla y el narcotráfico y nadie se iba a dar cuenta. O sea, ¿quién puede tragarse algo así? Pero 3 años mantuvo la mentira a la prensa. Y cuando ya se verifica que es el tercer eje vial y hasta lo inaugura Moreno con Duque, nunca rectificaron, pero tampoco CNN. Es una prensa tremendamente deshonesta. Me hubiera encantado que estuviese ahí Andrea Barté y decirle, Andrea, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿por qué se tiene que hacer todo esto por un mendrugo? No hay que perder ciertos principios. Rafael, muchísimas gracias por esta conversación. Sé que los momentos son con tiempos muy apretados, hay muchísimas reuniones, y reservar un espacio para esta conversación siempre lo agradeceremos. No, yo te lo agradezco. Siempre es un placer conversar contigo, Javier. Sinceramente, más allá de la amistad, creo que eres una persona muy ilustrada y un gran entrevistador. Realmente tocas temas trascendentes y lo haces con mucha altura y me permites expresarme. Esa es la verdadera entrevista, escuchar al entrevistador. Pero de escuchar al entrevistado, no escucharse al entrevistador a sí mismo o torturar al entrevistado hasta que confiese lo que el entrevistador quiere escuchar. Entonces, a mí me agrada mucho esta entrevista. Cuantas veces quieras, estamos a las órdenes. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ti. Un abrazo a todos los jóvenes de Colectivos.